El crimen de Lord Arthur Savile. De Oscar Wilde. Capítulo primero. Era la última recepción de la temporada que ofrecía Lady Windermere antes de Pascua, y los salones de Bentinck House estaban más concurridos que nunca. Acudieron 6 ministros, luciendo sus condecoraciones y sus bandas. Todas las mujeres hermosas de Londres lucían sus vestidos más elegantes y llamativos. En realidad, lo que se veía allí era una magnífica mezcolanza de personas. Altivas esposas de pares del reino charlaban cortésmente con furiosos radicales, populares predicadores se codeaban con manifiestos escépticos, y todo un grupo de obispos seguía, a través de los salones, a una corpulenta prima donna. En las escaleras se agrupaban varios miembros de la Real Academia, disfrazados de artistas, y se dijo que, en algún momento de la velada, el comedor se llenó de genios. En pocas palabras, aquella era una de las más exitosas reuniones de Lady Windermere. Esta estaba extraordinariamente hermosa, con su largo cuello marfileño, sus grandes ojos azules y sus espesos rizos dorados. Cabellos que enmarcaban su rostro como el nimbo de una santa, pero al mismo tiempo, con la fascinación de una pecadora. Lady Windermere se prestaba a un interesante estudio psicológico. Desde muy joven, descubrió en la vida la importantísima verdad, de que nada se parece tanto a la ingenuidad, como el atrevimiento, y por medio de una serie de aventuras arriesgadas, inocentes por completo la mayoría de ellas, adquirió todas las ventajas de una personalidad reconocible y definida. Había cambiado de marido más de una vez. En la guía social de Debrett, aparecían 3 matrimonios en su haber, pero como no cambió nunca de amante, el mundo había dejado de murmurar sobre sus escándalos, desde hacía tiempo. En la actualidad contaba 40 años, no tenía hijos, y la dominaba aquella pasión desordenada por los placeres, que constituye el secreto para conservarse siempre joven. En un momento dado, Lady Windermere se dirigió a la galería de retratos, y entabló conversación con la duquesa de Paisley. De pronto, en medio de su charla, miró ansiosa a su alrededor por todo el salón, y dijo con su voz de contralto: ¿Dónde está mi quiromántico? ¿Tú qué, Gladys? Exclamó la duquesa con un estremecimiento involuntario. Mi quiromántico, duquesa. Ya no puedo vivir sin él. Querida Gladys, tú siempre tan original. Exclamó la duquesa, intentando recordar lo que era exactamente un quiromántico, y confiando en que no sería lo mismo que un pedicuro. Viene a leerme la mano 2 veces por semana, con regularidad, continuó Lady Windermere, y es muy interesante lo que descubre en ella. Tengo que presentárselo. Presentármelo. Exclamó la duquesa. ¿Quieres decir que está aquí? Claro que está aquí, repuso Lady Windermere, no podría dar una sola reunión sin él. Me dice que tengo una mano puramente psíquica, y que si mi dedo pulgar hubiese sido un poco más corto, sería una perfecta pesimista, y ya estaría recluida en un convento. Ah, ya comprendo. Exclamó la duquesa. Dice la buena Ventura, ¿no es eso? Y la mala también, respondió Lady Windermere, y otras cosas por el estilo. El año próximo, por ejemplo, correré un gran peligro, en tierra y por mar al mismo tiempo. De manera que tendré que vivir en globo, haciéndome subir la comida en una canastilla todas las tardes. Eso está escrito aquí, sobre mi dedo meñique o en la palma de la mano, ya no recuerdo dónde. Pero verdaderamente eso es tentar a la providencia, Gladys. Mi querida duquesa,
La providencia a estas alturas puede resistirse ya a las tentaciones. Creo que todos deberíamos hacernos leer la mano una vez al mes, con objeto de saber qué es lo que no se debe hacer. Si no tiene nadie la amabilidad de ir a buscar a Mr. Payes enseguida, iré yo misma. Permita que vaya yo, Lady Windermere, dijo un joven alto y distinguido que estaba presente, y que seguía la conversación con una sonrisa divertida. Muchas gracias, Lord Arthur, pero me temo que no le reconozca usted. Le advirtió la dama. Si es tan extraordinario como usted dice, Lady Windermere, no se me escapará. Dígame únicamente cómo es, y dentro de un momento se lo traigo. Bueno. No tiene nada de quiromántico. Quiero decir, que no tiene nada misterioso, nada esotérico, ningún aspecto romántico. Es un hombrecillo grueso, con una cabeza cómicamente calva y unas grandes gafas con montura de oro, un personaje entre médico de cabecera y abogado rural. Siento que sea así, pero no es mi culpa. La gente es tan absurda. Todos mis pianistas tienen aspecto de poetas, y todos los poetas, aspecto de pianistas. Ah, ya está aquí Mr. Payes. Bueno, Mr. Payes, desearía que leyese usted la mano de la duquesa de Paisley. Duquesa, tiene usted que quitarse el guante, el de la mano derecha. Mi querida Gladys, realmente no creo que esto sea correcto, replicó la duquesa desabrochando, disciplente, un guante de cabritilla. Lo que es interesante, nunca es correcto, dijo Lady Windermere, pero debo presentarles, duquesa de Paisley, Mr. Payes, mi quiromántico de cabecera. Estoy segura, Gladys, de que no habrá nada extraordinario en mi mano, dijo la duquesa en tono solemne. Mr. Payes echó un vistazo sobre la mano regordeta de dedos cortos y cuadrados. La línea de la vida es excelente, dijo. Tenga la amabilidad de doblar la muñeca, gracias, veo 3 rayas clarísimas. Vivirá hasta una edad muy avanzada, duquesa, y será extremadamente feliz. Gracias, Mr. Payes, dijo la duquesa, complacida. Ha descrito usted admirablemente el carácter de la duquesa, afirmó Lady Windermere. Pero es preciso que lea usted otras manos. Acérquese, Sir Thomas, y muéstrele la suya a Mr. Payes. Un hombre anciano, de figura distinguida, se adelantó y le ofreció al quiromántico una mano delgada de dedos muy largos. Una naturaleza de aventurero, dijo el quiromántico, 4 extensos viajes en el pasado, y otro por venir. Se ha encontrado en 3 naufragios. No, solo en 2, pero está en peligro de un naufragio en su próximo viaje. Padeció una seria enfermedad entre los 16 y los 18 años. Heredó una gran fortuna alrededor de los 30. Extraordinario, exclamó Sir Thomas. Debe leer también la mano de mi esposa. Su segunda esposa, dijo tranquilo Mr. Payes, mientras tenía aún la mano de Sir Thomas entre las suyas. Lo haré encantado. Pero Lady Marwell, dama de aspecto melancólico, pelo castaño y pestañas sentimentales, se negó rotundamente a dejar revelar su pasado o su futuro, y pese a los esfuerzos de Lady Windermere, no pudo convencer al embajador de Rusia, ni siquiera a sacarse los guantes. La verdad es que muchas personas parecían tener miedo a ponerse frente a aquel hombrecillo extraño, y de sonrisa estereotipada, de ojos brillantes detrás de sus lentes de montura dorada. Todo el mundo parecía darse cuenta de que la quiromancia era una ciencia peligrosa, una ciencia que no debería alentarse, excepto en una conversación privada.
Sin embargo, Lord Arthur Savile, que había estado observando a Mr. Palles con gran interés, se sentía lleno de una inmensa curiosidad porque leyese su mano, pero al mismo tiempo, algo avergonzado de ser él mismo quien se ofreciese a ello, cruzó el salón para acercarse al lugar donde estaba sentada Lady Windermere, y encantadoramente ruborizado, le preguntó si creía que Mr. Palles accedería a leer su mano. «Claro que sí, lo hará encantado», dijo Lady Windermere. «Para eso está aquí. Todos mis leones, Lord Arthur, son leones amaestrados, y saltan a través del aro cuando yo se lo ordeno. Pero debo advertirle antes, que se lo diré todo a Sibyl, su prometida. Va a venir a almorzar conmigo mañana, para hablar de sombreros, y si Mr. Palles encuentra que usted tiene mal carácter, o tendencia a padecer de gota, o una esposa secreta escondida en algún lugar, se lo contaré todo». Lord Arthur sonrió, moviendo la cabeza. «Eso no me asusta en absoluto», dijo. «Sibyl me conoce tan bien como la conozco yo a ella». «Ah, me siento un poco decepcionada de oírle a usted eso», dijo Lady Windermere. «La mejor base para un buen matrimonio es la mutua incomprensión». «No, no soy nada cínica, únicamente tengo experiencia, lo cual, con frecuencia, viene a ser lo mismo». «Mr. Palles, Lord Arthur Savile se muere porque le lea a usted la mano. No vaya usted a decirle que está comprometido con una de las muchachas más bellas de Londres, porque ya eso se publicó en el Morning Post hace un mes». Pero cuando Mr. Palles examinó la mano de Lord Arthur, palideció notablemente, y no dijo nada. Pareció que le recorría un escalofrío, y sus espesas cejas se fruncieron con nerviosismo, denotando aquella irritabilidad que se apoderaba de él, cuando estaba turbado. Gruesas gotas de sudor perlaron su frente amarillenta, como un rocío malsano, y sus manos se quedaron frías y temblorosas. A Lord Arthur no le pasaron inadvertidos estos síntomas de agitación y ansiedad, y por primera vez en su vida, tuvo miedo. Su primer impulso fue el de escapar de aquel salón, pero se contuvo. Era mejor conocer la verdad, aunque fuese lo peor, que permanecer en una odiosa incertidumbre. «Estoy esperando, Mr. Palles», dijo. «Todos estamos esperando», exclamó Lady Windermere, con aquella manera brusca e impaciente que la caracterizaba. Pero el quiromántico no contestó. De pronto, Mr. Palles soltó la mano derecha de Lord Arthur, y le tomó con fuerza la izquierda, inclinándose tanto para examinarla, que los aros dorados de sus lentes casi la tocaban. Por un instante, su rostro se convirtió en una blanca máscara de horror, pero enseguida recobró su sangre fría, y mirando a Lady Windermere, dijo con una sonrisa forzada: «Es la mano de un joven encantador». «Por supuesto que sí», replicó Lady Windermere, «pero ¿será también un esposo encantador? Eso es lo que quiero saber». «Todos los jóvenes encantadores lo son», repuso Mr. Palles. «Yo no creo que un esposo deba ser fascinante», murmuró Lady Windermere con aire pensativo. «Es tan peligroso. Pero lo que yo quiero saber son detalles». «Lo único interesante son los detalles». «¿Qué es lo que le va a suceder a Lord Arthur?». «Bueno, en los próximos meses, Lord Arthur va a hacer un viaje». «O por supuesto, su luna de miel», afirmó Lady Windermere. «Y va a perder a un familiar». «Un familiar lejano», siguió el quiromántico. «Bien, pues yo estoy muy desilusionada», dijo Lady Windermere. «No tengo absolutamente nada que contarle a Sibyl mañana. A nadie le importan los parientes lejanos hoy día. Ya hace años que pasaron de moda.
No obstante, creo que será mejor que tenga a mano un vestido de seda negra, siempre es útil para ir a la iglesia, usted sabe. Y ahora pasemos a cenar. De seguro que ya se habrán comido todo, pero quizá todavía encontremos algo de sopa caliente. Durante todo ese tiempo, Lord Arthur Savile había permanecido en pie junto a la chimenea, con la misma sensación de temor, y con aquel malestar del que siente aproximarse algo malo. Sonrió con tristeza a su hermana, que pasó a su lado tomada del brazo de Lord Plymdale, luciendo preciosa en su vestido de brocado rosa y adornada con perlas. Casi no oyó a Lady Windermere, cuando le llamó para que la siguiese al comedor. Pensaba en Sybil Merton, y la idea de que algo pudiese interponerse entre ellos, hacía que las lágrimas nublasen sus ojos. Parecía petrificado y su fisonomía triste semejaba tallada en mármol. Hasta entonces, había vivido una existencia lujosa y exquisita, tal como correspondía a un joven de su rango y fortuna, una vida libre de problemas o inquietudes, vivida con infantil despreocupación. Y era ahora cuando se daba cuenta, por primera vez, del terrible misterio del destino, y el espantoso significado de la palabra fatalidad. Qué disparatado y monstruoso le parecía todo aquello. Sería posible que en su mano se hallase escrito, en caracteres que él no podía descifrar, algún pecado secreto, o el signo de algún crimen sangriento. ¿No habría un modo de poder escapar a ese designio? No somos entonces, pensaba Lord Arthur, más que simples peones de ajedrez movidos por un poder oculto e invisible. Su razón se rebelaba contra esto, y sin embargo, presentía que una tragedia estaba suspendida sobre su existencia, y que inopinadamente había sido destinado a soportar una carga intolerable. Los actores tienen tanta suerte. Pueden elegir entre aparecer en una tragedia o una comedia, entre sufrir o ser felices, reír o derramar lágrimas. Pero en la vida real es muy distinto. La mayoría de los hombres y las mujeres se ven forzados a desempeñar papeles para los cuales no están capacitados. El mundo es un escenario, pero la obra tiene un reparto deplorable. De repente, Mr. Payes entró al salón. Cuando vio a Lord Arthur se detuvo, y su rostro redondo adquirió un tono amarillento. Los ojos de los dos hombres se encontraron, y por un momento, se hizo entre ellos el silencio. La duquesa ha olvidado uno de sus guantes aquí, Lord Arthur, y me ha pedido que se lo lleve, dijo por fin Mr. Payes. Ah, ahí lo veo, en el sofá. Buenas noches. Mr. Payes, le pido que conteste inmediatamente a una pregunta que deseo hacerle, le dijo con firmeza Lord Arthur. Será en otra ocasión, Lord Arthur, se excusó Mr. Payes, pero la duquesa está impaciente. Debo reunirme con ella de inmediato. No se irá, le interrumpió Lord Arthur con brusquedad, la duquesa no tiene ninguna prisa. A las damas no se las debe hacer esperar, Lord Arthur, contestó Mr. Payes con una sonrisa forzada. El bello sexo es dado a la impaciencia. Los labios finamente cincelados de Lord Arthur hicieron un altivo gesto de desprecio. Cruzó el salón, se acercó al lugar donde Mr. Payes permanecía en pie, y extendió su mano. Dígame lo que ha visto ahí, dijo. Dígame la verdad. Debo saberla. No soy un niño. Los ojos de Mr. Payes pestañearon tras sus lentes dorados, con un aire perplejo, mientras sus dedos jugaban nerviosos con la brillante cadena de su reloj. ¿Qué le induce a pensar que he visto algo especial en su mano, Lord Arthur, que no sea lo que ya le he dicho? Sé que ha visto usted algo más, e insisto en que me diga lo que es. Le pagaré. Le daré un cheque por 100 libras.
Los ojillos de Mr. Payes brillaron por un momento, y después se tornaron sombríos. ¿100 libras? Preguntó Mr. Payes en voz baja. Por supuesto. Le enviaré un cheque mañana. ¿A qué club pertenece? No pertenezco a ninguno. Bueno, es decir, por el momento. Y sacando del bolsillo de su chaleco una cartulina con borde dorado, Mr. Payes se la entregó a Lord Arthur, con una profunda inclinación. En ella se leía, Mr. Septimus R. Payes, quiromántico, 103 Mon Street. Recibo visitas de 10 a 4, murmuró Mr. Payes, mecánicamente, y hago descuentos a las familias. Dese prisa, gritó Lord Arthur, que se veía muy pálido, tendiéndole la mano. Mr. Payes paseó nervioso la mirada a su alrededor, y corriendo la pesada cortina sobre la puerta, dijo. Tomará algo de tiempo, Lord Arthur, será mejor que se siente. Dese prisa, señor, replicó Lord Arthur colérico, golpeando impaciente, con el pie, el piso encerado. Mr. Payes sonrió, y sacando del bolsillo del chaleco una pequeña lente de aumento, la limpió con su pañuelo cuidadosamente. Estoy listo, dijo. Capítulo 2. 10 minutos más tarde, con la cara blanca de terror, y los ojos desorbitados por la angustia, Lord Arthur Saville salió precipitadamente de Bentinck House, abriéndose paso a través de los grupos de cocheros y lacayos, que esperaban envueltos en sus capotes de pieles, bajo los toldos rayados. Lord Arthur parecía no ver u oír cosa alguna. La noche era muy fría, y los faroles de gas que rodeaban la plaza, parpadeaban sacudidos por el viento cortante, pero las manos de Lord Arthur ardían de fiebre, y su frente quemaba como el fuego. Caminaba sin rumbo, dando tumbos por la acera como un borracho. Un policía se lo quedó mirando con curiosidad al pasar, y un mendigo que salió de un portal, para pedirle limosna, retrocedió atemorizado, al darse cuenta de que existía una miseria mayor que la suya. Al llegar bajo un farol, Lord Saville se miró las manos, y al creer ver en ellas rastros de sangre, un débil grito se escapó de sus labios temblorosos. Asesinato. Eso es lo que el quiromántico había visto en su mano. Asesinato. Parecía como si la misma noche ya lo supiese, y la desolación del viento lo gritase en sus oídos. Los oscuros rincones de las calles parecían albergar aquella acusación que gesticulaba ante sus ojos desde los tejados de las casas. Fue primero al parque, donde el sombrío boscaje le atraía. Se apoyó exhausto contra la verja, refrescando su frente, contra el metal húmedo, y escuchando el silencio rumoroso de los árboles. Asesino. Asesino, se repetía, como si dirigiéndose a sí mismo la acusación, pudiese disminuir el horror de aquella palabra. El sonido de su propia voz le hizo estremecerse, y sin embargo, casi deseó que el eco la difundiese por toda la ciudad, despertando a sus habitantes dormidos. Sentía el loco impulso de abordar al primer transeúnte que se cruzase en su camino, y contárselo todo. Siguió andando, cruzó hacia la calle Oxford, y estuvo vagando por callejones estrechos y llenos de ignominia. Dos mujeres con los rostros pintados se burlaron de él, cuando pasó a su lado. De un patio sórdido y oscuro llegaba el sonido de juramentos y de golpes, seguidos de gritos estridentes. Amontonados, sobre los escalones húmedos de un zaguán, vio las formas de cuerpos encorvados, vencidos por la miseria y la decrepitud. Un extraño sentimiento de piedad le sobrecogió. ¿Acaso aquellas criaturas, hijas del pecado y la miseria, estaban fatalmente predestinadas, como también lo estaba él? ¿No eran todos tan solo títeres de un guiñol monstruoso? Y no obstante, no fue ese misterio,
sino la comedia del sufrimiento, lo que más le conmovió, su absoluta inutilidad y su grotesca falta de sentido. Qué incoherente le parecía todo. Qué ausencia total de armonía. Se encontraba estupefacto ante la discrepancia reinante entre el optimismo superficial de nuestro tiempo y la realidad de la vida. Él era aún demasiado joven. Lord Arthur, con paso rápido, se dirigió hacia la Portland Square, mirando de vez en cuando a su alrededor, como temiendo que le siguiesen. En la esquina de la calle Rich estaban parados dos hombres, leyendo un anuncio en una valla. Un desconocido impulso de curiosidad se apoderó de él, y se acercó al lugar. Al aproximarse, la palabra asesinato, impresa en letras negras, hirió sus ojos. Se quedó inmóvil y una oleada de rubor cubrió su rostro. Se trataba de un aviso ofreciendo una recompensa por cualquier informe que facilitase la captura de un hombre de mediana estatura, entre 30 y 40 años, que llevaba un sombrero flexible, chaqueta negra, pantalón a cuadros, y que tenía una cicatriz en la mejilla derecha. Lord Arthur lo leyó repetidas veces, preguntándose si aquel hombre finalmente sería detenido, y perplejo, pensó que quizás algún día también su propio nombre aparecería expuesto en los muros de Londres. Algún día, quizá, también se pondría precio a su cabeza. Aquella idea le dejó tránsido de horror, y girando sobre sus talones, huyó de allí. No supo a dónde fue más tarde, solo recordaba, confusamente, haber estado vagando a través de un laberinto de casas sórdidas, perdiéndose en una gigantesca maraña de callejuelas sombrías. Y ya empezaba a despuntar el día, cuando se encontró al fin en Piccadilly Circus. Mientras caminaba lentamente hacia su casa, en dirección a la Belgrave Square, vio pasar los grandes carros que iban camino del mercado de Covent Garden. Los carreteros, con sus blusones blancos, sus alegres rostros tostados por el sol, sus hirsutos y rizados cabellos, continuaban aquella marcha lenta restallando sus látigos, y hablando a gritos entre sí. A lomos de un pesado caballo gris, y sujetándose a sus crines fuertemente con sus pequeñas manos, un chiquillo mofletudo, que lucía en su sombrero viejo un fresco ramillete de florecillas, reía feliz. Lord Arthur se sintió profundamente conmovido sin poder explicárselo. Había algo, en el delicado encanto del amanecer, que le causaba una profunda emoción al pensar en cómo los días nacen y mueren, uno tras otro, sin interrupción. Cuando llegó a la Belgrave Square, el cielo tenía un pálido tinte azul, y los pájaros comenzaban a gorjear en los jardines. Capítulo 3. Cuando Lord Arthur despertó, ya eran las 12, y el sol de mediodía se filtraba en su habitación, a través de las cortinas de seda color marfil. Se levantó, y fue a mirar por el ventanal. Una vaga neblina de calor flotaba sobre la ciudad, y los tejados de las casas parecían de plata oxidada. Allá abajo, sobre el césped de la plaza, los niños correteaban y se perseguían como mariposas blancas, y las aceras se veían llenas de gente, dirigiéndose hacia el parque. Nunca la vida le había parecido tan hermosa, ni tan alejada de la maldad. Su criado entró trayéndole una taza de chocolate sobre una bandeja. Después de bebérsela, levantó una pesada cortina color albaricoque, y entró al baño. La luz penetraba suavemente desde lo alto, a través de unas delgadas losetas de ónice transparente, y el agua en la bañera de mármol tenía los reflejos del ágata lunar. Lord Arthur se sumergió rápidamente, hasta sentir que el agua fría mojaba su cuello y sus cabellos, y después sumergió completamente la cabeza bajo el agua, como queriendo borrar la mancha de algún recuerdo humillante. Al salir del baño, se sentía casi en paz y sereno. La deliciosa sensación física de aquel momento le dominaba por completo, como ocurre frecuentemente en las naturalezas refinadas,
ya que los sentidos, al igual que el fuego, pueden purificar o destruir. Terminado el desayuno, se tumbó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea, revestida de un fino brocado antiguo, descansaba un gran retrato de Sybil Merton, tal como él la vio por primera vez en el baile de Lady Noel. La cabeza pequeña, bellamente moldeada, se inclinaba hacia un lado, como si su cuello, delgado y frágil como un junco, no pudiese soportar el peso de tanta belleza. Los labios estaban ligeramente entreabiertos, y parecían haber nacido para cantar las más dulces melodías, y toda la tierna pureza de la juventud se asomaba maravillada en sus ojos soñadores. Con su suave vestido blanco, y un abanico de plumas en la mano, evocaba una de esas delicadas figurillas halladas en los bosques de Tanagra, y había algo de la gracia griega en su gesto y su actitud. Ahora, al mirarla, Lord Arthur sintió que le invadía esa piedad que nace del amor. Se daba cuenta de que casarse con ella, teniendo la amenaza del crimen sobre su cabeza, sería una traición como la de Judas, un pecado más terrible que cualquiera de los cometidos por los Borgia. ¿Qué clase de felicidad podría existir para ellos, cuando en cualquier momento, él podía haberse forzado a cumplir la horrorosa profecía, escrita en su mano? ¿Qué clase de vida iba a ser la suya, mientras el destino sostuviera su suerte angustiosa en su balanza? Era preciso a toda costa posponer el matrimonio. Estaba completamente decidido a ello. Aunque amase ardientemente a Sybil, y el simple roce de sus dedos cuando estaban sentados uno junto al otro, le hiciese estremecer, debía reconocer, con toda claridad, cuál era su deber y admitir que no tenía derecho a casarse con ella, mientras no hubiese cometido el asesinato al que estaba predestinado. Una vez cumplido este designio, podría presentarse ante el altar con Sybil Merton, para poner su vida en sus manos, ya libre del terror de cometer, un día u otro, una mala acción. Entonces, podría tomarla en sus brazos con la seguridad de que ella nunca iba a avergonzarse de él. Pero primero, la realización de aquello era imperiosa, y mientras más pronto, mejor para ambos. Muchos hombres, en su situación, hubieran optado por emprender el fácil sendero del goce, antes que subir los abruptos caminos del deber. Pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colocar el placer por encima de los principios. En su amor había algo más que una simple pasión. Sybil simbolizaba para él todo cuanto de bueno y noble hay en el mundo. Durante un momento, sintió una repugnancia instintiva contra aquello para lo cual el destino lo había señalado, pero al poco tiempo esa sensación había desaparecido. Su corazón le decía que no se trataba de un crimen, sino de un sacrificio, su mente le recordaba que no tenía otra alternativa. Debía escoger, entre vivir para sí mismo o vivir para los demás, y por terrible que fuese aquella obligación que le era impuesta por el destino, sabía, sin embargo, que no debía permitir que el egoísmo triunfase sobre el amor. Tarde o temprano todos estamos llamados a resolver entre lo que se debe, o lo que conviene hacer. A Lord Arthur, ese dilema se le planteó muy pronto en su vida, antes de que su carácter hubiese sido deformado por el cinismo calculador de la edad madura, o su corazón corroído por el superficial egoísmo tan de moda en nuestros días. Y él, no vaciló ante el cumplimiento de lo que él sentía que era su deber. Por fortuna, Lord Arthur no era un soñador o un ocioso diletante. Si hubiese sido así, habría dudado como Hamlet, y dejado que la falta de resolución echase a perder sus propósitos. Pero él, era un hombre esencialmente práctico. La vida, a su juicio, significaba acción, más que reflexión. Poseía aquello que es tan raro de encontrar, el sentido común. Las sensaciones de cruel angustia pasadas la noche anterior, ya habían desaparecido por completo, y era casi con un sentimiento de vergüenza que recordaba aquel vagar por las calles,
y la ansiedad que le tuvo atenazado. La misma sinceridad de su sufrimiento hizo que todo le pareciese ahora irreal. Se preguntaba cómo pudo haber sido tan tonto de disparatar, y sentirse tan fuera de sí, por lo que era inevitable. Lo único que todavía le perturbaba, era cómo iba a llevar a cabo su acción, y contra quién, pues no era tan ingenuo como para no saber que el crimen, al igual que las religiones del mundo pagano, exigen una víctima y un sacerdote para el sacrificio. Comprendía que la misión en que estaba comprometido, era de una grande y profunda solemnidad. Como Lord Arthur no era un genio, no tenía enemigos, y además se daba cuenta de que este no era el momento para satisfacer un rencor o una antipatía personales, hizo una lista con los nombres de sus amigos y parientes, en la hoja de un cuaderno de apuntes, y habiéndola examinado detenidamente, se decidió en favor de Lady Clementina Beauchamp, una anciana encantadora que vivía en la calle Kersen, prima segunda por parte de su madre. Siempre tuvo un gran afecto hacia Lady Clem, como la llamaban todos. Además él, por su parte, era muy rico, pues al llegar a su mayoría de edad, entró en posesión de la fortuna heredada de Lord Rugby, y teniendo esto en cuenta, a nadie le sería posible imaginar que él iba a obtener algún beneficio económico por la muerte de aquella pariente. Realmente, mientras más lo pensaba, más veía en Lady Clem a la persona más adecuada a su propósito. Y como su conciencia le estaba diciendo que cualquier demora significaba una injusticia hacia Sibyl, se decidió a ocuparse inmediatamente del asunto. Lo primero que debía hacer era, por supuesto, saldar cuentas con el quiromántico. Así pues, se sentó frente a un pequeño escritorio colocado frente a la ventana, y extendió un cheque por 105 libras, pagadero a la orden de Mr. Septimus Payes. Después lo metió en un sobre, y ordenó a su criado que lo llevase a la calle Westmont. A continuación, llamó a su cochero para que le enganchase el cupé, y se vistió para salir. Al abandonar la habitación se volvió a mirar el retrato de Sibyl Merton y se juró que, pasase lo que pasase, ella nunca sabría lo que iba a hacer por amor a ella, y que mantendría siempre el secreto de su sacrificio oculto en el fondo de su corazón. De camino al club de Buckingham, se detuvo en una tienda de flores, y le envió a Sibyl una cestilla con preciosos narcisos de pétalos blancos y pistilos que parecían ojos de faisán. Al llegar al club, se dirigió directamente a la biblioteca, y tocando el timbre, pidió al mozo que le trajese una limonada y un libro sobre toxicología. Había llegado a la conclusión de que el veneno era la mejor forma de llevar a cabo aquel enojoso asunto. Cualquier forma de violencia personal le resultaba de pésimo gusto, además, le preocupaba mucho no matar a Lady Clementina de tal forma que pudiese atraer la atención pública. Le horrorizaba la idea de convertirse en la principal atracción de las reuniones de Lady Windermere, o ver figurar su nombre en las columnas de Sociedad, o de cualquier vulgar periódico sensacionalista. Debía pensar también en los padres de Sibyl, que eran gente chapada a la antigua, y quizá podrían poner objeciones al matrimonio si hubiese alguna sombra de escándalo sobre él. Sin embargo, estaba seguro de que si les contaba todas las circunstancias del asunto, serían los primeros en comprender los motivos que le habían impulsado a hacerlo. Tenía, pues, toda la razón al decidirse por el veneno para su cometido. Era seguro, silencioso, y se llevaba a cabo sin necesidad de escenas penosas, por las cuales, como la mayoría de los ingleses, sentía profundo desagrado. De la ciencia de los venenos, sin embargo, no conocía absolutamente nada, y como le pareció que el mozo era incapaz de encontrar algo sobre este asunto en la biblioteca, comenzó a buscar por sí mismo en los estantes llenos de libros, y por fin dio con una edición de la Farmacopea, lujosamente encuadernada, y un ejemplar de la toxicología de Erskine. Lord Arthur se sentía un poco confuso por los términos técnicos que aparecían en los dos libros,
y comenzó a lamentar el no haber puesto mayor atención en el estudio de los clásicos durante su estancia en Oxford. Pero, de pronto, en el segundo tomo de Erskine, se encontró con una muy interesante y completa descripción sobre las propiedades de la aconitina, escrita en un inglés bastante claro. Le pareció que era exactamente la clase de veneno que necesitaba. Era rápido, sin lugar a dudas, casi inmediato en sus efectos, no producía dolor, y cuando se ingería en forma de una cápsula de gelatina, no tenía sabor alguno. Por tanto, Lord Arthur anotó en el puño de su camisa la cantidad que era necesaria para una dosis fatal, y volviendo a dejar los libros en su sitio, abandonó el club, y se dirigió al establecimiento de Pessell y Humbey, los famosos farmacéuticos. Mr. Pessell, que siempre atendía personalmente a sus clientes de la aristocracia, se mostró bastante sorprendido por la petición de Lord Arthur, y con una actitud muy amable y cortés, murmuró algo acerca de la necesidad de presentar una receta médica. No obstante, cuando Lord Arthur le explicó que lo que solicitaba era para ser usado con un gran perro danés, que presentaba signos de rabia, y del que tenía que deshacerse, porque había mordido ya 2 veces a su cochero, el farmacéutico se mostró completamente satisfecho, y tras felicitar a Lord Arthur por sus maravillosos conocimientos en materia de toxicología, confeccionó de inmediato el preparado. Lord Arthur guardó la cápsula de veneno en una bonita bombonera de plata que adquirió en una tienda de Bond Street, y tiró la cajita de cartón para píldoras que le habían dado en la farmacia. Después, se dirigió sin más demora a la casa de Lady Clementina. La anciana le recibió amablemente con estas palabras. «¿Qué tal, señor malvado y egoísta?», le dijo, cuando él entró en el salón. «¿Por qué no ha venido usted a verme en todo este tiempo?». «Mi querida Lady Clem, ya no me queda tiempo para nada», contestó Lord Arthur sonriendo. «Supongo que te pasas todo el día con la señorita Sybil Merton, comprando telas y chucherías y hablando de bobadas. No acabo de entender por qué la gente le da tanta importancia a eso de casarse, y arma tanto alboroto. En mis tiempos, ni en sueños nos habríamos exhibido tanto en público, parloteando y arrullándonos. Ni siquiera en privado lo hacíamos. Le aseguro que no he visto a Sybil desde hace 24 horas, Lady Clem. Por lo que sé, creo que está ahora por completo en manos de sus sombrereras. Y por supuesto, esa es la única razón por la cual has venido a ver a una mujer vieja y fea como yo. Me pregunto cómo es posible que vosotros los hombres no escarmentéis. Se cometieron muchas locuras por mí, y aquí me tienes ahora, una pobre anciana aquejada por el reuma, con pelo postizo y mal humor. Y si no fuese por esa querida Lady Jansen, que me envía todas las malas novelas francesas que caen en sus manos, no sé cómo podría pasar el día. Los doctores no sirven para nada, excepto para sacarnos dinero. Ni siquiera pueden aliviarme el dolor de estómago. Precisamente, aquí le traigo un remedio para eso, Lady Clem, dijo Lord Arthur, muy serio. Es algo extraordinario, inventado por un americano. No me gustan nada los inventos americanos, Arthur. Estoy segura de ello. He leído algunas novelas americanas últimamente, y eran verdaderas insensateces. Ah, pero esto no es ninguna insensatez en absoluto, Lady Clem. Le aseguro que es un remedio infalible. Debe usted prometerme que lo va a probar. Y Lord Arthur sacó de su bolsillo la pequeña caja, y se la entregó. Bueno, la cajita es encantadora, Arthur. ¿De veras me la regalas? Eres muy amable. ¿Y es esta la medicina maravillosa? Parece un bombón.
Me la tomaré ahora mismo. Cielo santo, Lady Clem, gritó Lord Arthur deteniéndola, no debe hacerlo. Se trata de un medicamento homeopático, y si lo toma sin sentir ese dolor de estómago, le puede hacer un daño terrible. Espere a tener un nuevo ataque, y entonces lo toma. Se quedará sorprendida por los rápidos resultados. Me hubiera gustado tomarla inmediatamente, replicó Lady Clementina, sosteniendo a contraluz la pequeña cápsula transparente, que dejaba ver su burbuja flotante de aconitina. Estoy segura de que es deliciosa. La cosa es que, aunque odio a los doctores, me encantan las medicinas. Sin embargo, la reservaré para mi próxima crisis. ¿Y cuándo cree usted tenerla?, preguntó ansiosamente Lord Arthur. ¿Será pronto? Espero que no sea antes de una semana, contestó la anciana. Ayer en la mañana lo pasé muy mal. Pero una nunca sabe. Entonces, ¿está usted segura de que le volverá a dar otro ataque antes del fin de mes, Lady Clem?, insistió Lord Arthur. Mucho me lo temo, sí. Pero te muestras muy atento conmigo hoy, Arthur. De veras, Sibyl te ha hecho mucho bien. Y ahora debes irte enseguida, porque esta noche voy a cenar con gente muy aburrida, que no comenta los escándalos ni las novedades, y sé que si no duermo mi siesta acostumbrada ahora, no podré mantenerme despierta durante la cena. Adiós, Arthur, dale mis cariños a Sibyl, y muchas gracias por esa medicina americana. No olvidará tomarla, Lady Clem, ¿verdad?, dijo Lord Arthur levantándose de su asiento. Claro que no, tonto. Eres muy bueno por preocuparte tanto de mí. Ya te escribiré para decirte si necesito más cápsulas. Lord Arthur abandonó la casa muy animado, y con una sensación de inmenso alivio. Esa misma noche, se entrevistó con Sibyl Merton. Le contó cómo de pronto se había visto envuelto en una situación terriblemente difícil, de la cual ni el honor ni el deber le permitían retirarse. Le dijo que el matrimonio tendría que posponerse por el momento, pues hasta que él no se viese libre de aquellos delicados compromisos, no podía pensar en casarse. Le imploró que tuviese confianza en él, y que no dudase del futuro. Todo saldría bien, pero era necesario tener paciencia. La escena tuvo lugar en el invernadero de la casa de Mr. Merton, situada en Park Lane, y en la que Lord Arthur había cenado como de costumbre. Sibyl nunca había parecido ser más feliz, y por un momento, Lord Arthur se sintió tentado de portarse como un cobarde, y escribir a Lady Clementina que le devolviera la píldora, y dejar que el matrimonio se realizase, como si en el mundo no existiese el tal Mr. Payes y su terrible vaticinio. Sin embargo, su buen juicio se impuso enseguida, y no flaqueó cuando Sibyl se arrojó llorando en sus brazos. Aquella belleza que estremecía sus sentidos, también despertó su conciencia. Pensó que destrozar una vida tan preciosa, por anticipar unos pocos meses de placer, sería una mala acción. Permaneció con Sibyl hasta cerca de la medianoche, consolándola y consolándose él, al mismo tiempo. A la mañana siguiente, muy temprano, salió rumbo a Venecia, después de haber escrito, en forma varonil, una carta muy caballerosa a Mr. Merton, explicándole el aplazamiento necesario de la boda. Capítulo 4. En Venecia, se encontró con su hermano, Lord Surbiton, que acababa de llegar de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron juntos 2 semanas deliciosas. En las mañanas paseaban por el Lido, o se deslizaban en su larga góndola negra,
sobre los verdes canales, por las tardes recibían a sus visitas en el yate, y en las noches cenaban en el Café Florian, y fumaban innumerables cigarrillos, mientras paseaban por la plaza de San Marcos. Sin embargo, Lord Arthur no se sentía feliz. Todos los días, leía atentamente la columna de defunciones en el Times, esperando encontrar la noticia de la muerte de Lady Clem, pero siempre sufría una decepción. Empezó a temer que algún contratiempo le hubiese sobrevenido, y con frecuencia lamentaba el haberla disuadido de tomarse la aconitina, en aquel momento en que se mostró tan decidida a probar sus efectos. Además, las cartas de Sibyl, aunque llenas de expresiones de amor, de confianza y ternura, con frecuencia tenían un tono triste, y a veces pensaba que se había separado ya de ella para siempre. Al cabo de 2 semanas, Lord Surbiton se cansó de Venecia, y decidió recorrer la costa con su yate hasta Rávena, pues había oído decir que allí abundaba la caza. Al principio, Lord Arthur se negó rotundamente a acompañarle, pero Surbiton, a quien estimaba profundamente, por fin le persuadió diciéndole que si se quedaba solo en el hotel, se moriría de aburrimiento. Y en la mañana del día 15 comenzaron a navegar con un fuerte viento, que soplaba del noroeste, y un mar bastante picado. La travesía fue excelente, y la vida en cubierta y al aire libre, hizo volver los colores a las mejillas de Lord Arthur. Pero ya cerca del día 22 comenzó a sentir ansiedad por no saber nada de Lady Clementina. Y a pesar de las objeciones que le hizo Surbiton, regresó en tren a Venecia. Al desembarcar de su góndola para poner pie sobre los escalones del hotel, el propietario salió a recibirle llevando un telegrama. Lord Arthur casi se lo arrancó de las manos, y lo abrió precipitadamente, rasgándolo con ademán brusco. Todo había sucedido tal como él lo planeó. Lady Clementina había muerto de repente, en la noche del día 17. Su primer pensamiento fue para Sibyl, y de inmediato le puso un telegrama, anunciándole su inminente regreso a Londres. Sin más tardar, le ordenó a su ayuda de cámara que hiciese su equipaje, para tenerlo listo y salir en el tren de la noche, pagó al gondolero el triple de su tarifa habitual, y subió a sus habitaciones con paso ligero y el corazón alegre. Allí encontró 3 cartas esperándole. Una era de la misma Sibyl, llena de comprensión afectuosa, y dándole el pésame. Las otras eran de su madre, y del abogado de Lady Clementina. Al parecer, la anciana señora cenó con la duquesa la noche antes de su muerte, sedujo a todos con sus ocurrencias y su buen humor, pero se había retirado temprano, quejándose de dolor de estómago. A la mañana siguiente, la encontraron muerta en su cama, aparentemente sin haber sufrido. Enseguida se había mandado llamar a Sir Matthew Reid, el eminente médico, pero, por supuesto, ya no había nada que hacer, y Lady Clem iba a recibir sepultura el día 22. Pocos días antes de morir, hizo testamento. Dejaba a Lord Arthur su pequeña casa de la calle Kersen, y todo su mobiliario, sus objetos personales y los cuadros, excepto su colección de miniaturas, que deberían pasar a poder de su hermana, Lady Margaret Trafford, y su collar de amatistas, que legaba a Sibyl Merton. El inmueble no valía gran cosa, pero Mr. Mansfield, el abogado, deseaba vivamente que Lord Arthur regresase lo antes posible, pues había que liquidar muchas deudas, y Lady Clementina nunca había llevado su contabilidad en forma ordenada. Lord Arthur se sintió muy conmovido, al comprobar cómo Lady Clementina lo había recordado tan bondadosamente, y pensó que Mr. Payes tenía una gran parte de responsabilidad en aquel triste asunto. No obstante, su amor por Sibyl predominaba sobre cualquiera otra emoción, y la clara conciencia de que había cumplido con su deber,
le daba paz y le prestaba valor. Cuando llegó a la estación de Charing Cross, se sentía completamente feliz. Los Merton le recibieron con gran amabilidad. Sybil le hizo prometer que ya nunca permitiría que algo se interpusiese entre ellos, y la boda quedó fijada para el 7 de junio. De nuevo, la vida le pareció bella y luminosa, y su acostumbrado buen humor renació en él. Un día, sin embargo, mientras se encontraba en la casa de la calle Kersen, acompañado por el abogado de Lady Clementina, y de Sybil, haciendo inventario de los muebles, quemando paquetes de viejas cartas amarillentas, y vaciando cajones donde se habían ido amontonando diversos cachivaches, de pronto la joven lanzó una exclamación alegre. —¿Qué has encontrado, Sybil? —dijo Lord Arthur levantando la vista de su tarea, y sonriendo. —Esta encantadora bombonera de plata, Arthur. Es preciosa. Parece holandesa. ¿Me la regalas? Era la caja que había contenido la cápsula de aconitina. Lord Arthur se estremeció, y un repentino rubor cubrió sus mejillas. Casi se había olvidado de lo que había hecho, y le pareció una extraña coincidencia que fuese precisamente Sybil, por cuyo amor tuvo que pasar todas aquellas terribles angustias, quien fuera la primera en hacérselas recordar. Por supuesto que puedes quedártela. Fui yo quien se la regaló a Lady Clem. Oh, gracias Arthur, ¿y puedo también quedarme con el bombón? No sabía que a Lady Clementina le gustasen los dulces. Creía que era demasiado intelectual. Lord Arthur se puso intensamente pálido, y una idea horrible cruzó por su mente. ¿Bombón? ¿Qué dices, Sybil? Murmuró en voz baja y ronca. Sí, hay un bombón dentro, uno solo, rancio y duro. No me da la más mínima gana de comerlo. ¿Qué te pasa, Arthur? Qué pálido estás. La conmoción de aquel descubrimiento fue superior a sus fuerzas, y tirando la cápsula al fuego, se desplomó en el sofá con un sollozo de desesperación. Capítulo 5. Mr. Merton se mostró muy contrariado con aquel segundo aplazamiento de la boda, y Lady Julia, que ya había encargado su vestido para la boda, hizo todo lo posible para convencer a su hija Sybil de que rompiese el compromiso. Pero, aunque ésta amaba profundamente a su madre, había puesto su vida entera en manos de Lord Arthur, y nada de lo que Lady Julia pudiese decir, iba a hacer vacilar su fe ciega en él. En cuanto a Lord Arthur, fueron muchos los días que necesitó para reponerse de aquella terrible decepción, y por espacio de unos meses, tuvo los nervios deshechos. Sin embargo, su excelente sentido común, pronto se impuso, y su mente sana y práctica, no le dejó titubear por mucho tiempo, acerca de lo que debería hacer. Ya que el veneno había sido un completo fracaso, la dinamita, o cualquier otra forma de explosivo, era el medio que debería emplear. En consecuencia, volvió a examinar la lista de amigos y parientes, y después de un cuidadoso examen, y de considerar detenidamente cada caso, llegó a la conclusión de liquidar a su tío, el deán de Chichester. Hombre de gran cultura y saber, tenía una gran afición por los relojes, y era dueño de una magnífica colección de esos aparatos para medir el tiempo, que comprendía desde los más raros fabricados en el siglo XV, hasta los de nuestros días. A Lord Arthur, esto le pareció una excelente oportunidad, para llevar a cabo su plan. Sin embargo, hacerse con el explosivo, era ya algo más complicado. La guía de Londres no le proporcionó ninguna información al respecto, y comprendía que de nada le iba a servir acudir a Scotland Yard en aquel sentido,
pues parece que ignoraban todo lo concerniente a las actividades de los dinamiteros. De repente, se acordó de su amigo Roubalov, un joven ruso, de tendencias muy revolucionarias, y a quien había conocido en casa de Lady Windermere durante el invierno. Al parecer, el conde Roubalov se dedicaba a escribir una vida de Pedro el Grande, y había venido a Inglaterra con el fin de estudiar los documentos relacionados con la residencia del zar en aquel país, pero existía la sospecha, muy generalizada, de que se trataba de un agente nihilista, e indudablemente la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lord Arthur pensó que ese era el hombre que necesitaba para llevar a cabo sus propósitos, y una mañana se dirigió a su alojamiento en Bloomsbury, para pedirle consejo y ayuda. ¿Así es que usted está tomando por fin en serio la política?, replicó el conde Roubalov, al terminar Lord Arthur de explicarle el objeto de su visita. Pero este, que detestaba las fanfarronadas de cualquier clase que fuesen, se sintió obligado a confesar que en él no existía el menor interés por las cuestiones sociales, y que simplemente deseaba un aparato explosivo para un asunto privado y familiar, en el cual nadie estaba implicado más que él. El conde Roubalov le miró por unos instantes con asombro, y entonces, viendo que la cosa iba en serio, escribió una dirección en un trozo de papel, puso sus iniciales, y se lo alargó por encima de la mesa. Scotland Yard daría cualquier cosa por conocer esta dirección, mi querido amigo. Pues no la obtendrán, dijo Lord Arthur riendo. Y tras estrechar efusivamente la mano del joven ruso, bajó deprisa las escaleras leyendo lo escrito en el papel, e indicando al cochero que se dirigiese a Soho Square. Al llegar allí lo despidió, y se fue caminando por la calle Greek, hasta llegar a una plazoleta llamada Bale Court. Cruzó un pasaje y se encontró en un curioso callejón sin salida, que aparentaba estar ocupado por una lavandería francesa, pues de una casa a otra, se extendía toda una red de cuerdas, cargadas de ropa blanca, que se mecía en el aire matinal. Lord Arthur siguió caminando hasta el final del callejón, y allí llamó a la puerta de una pequeña vivienda, pintada de verde. Después de esperar un rato, durante el cual todas las ventanas del patio se llenaron de caras curiosas, abrió la puerta un individuo de aspecto ordinario, que en mal inglés le preguntó qué era lo que se le ofrecía. Lord Arthur le hizo entrega del papel que el conde Roubalov le había dado, y el hombre, al terminar de examinarlo, le hizo una reverencia y le condujo a un cuarto del primer piso, destartalado y triste. Poco después Winckelkopf, como se le llamaba en Inglaterra, entró apresuradamente, con una servilleta al cuello, llena de manchas de vino, y un tenedor en la mano izquierda. El conde Roubalov me ha entregado para usted estas líneas de presentación, dijo Lord Arthur inclinándose. Y tengo gran interés en entrevistarme con usted para un negocio. Mi nombre es Smith, Mr. Robert Smith, y quisiera que me vendiese un reloj explosivo. Encantado de conocerle, Lord Arthur, dijo el genial hombrecillo alemán, riendo al ver la cara de sorpresa y alarma del joven. No se preocupe usted, es mi obligación el conocer a todo el mundo, y recuerdo haberle visto una noche en casa de Lady Windermere, espero que su gracia esté bien de salud. ¿No le importa sentarse conmigo mientras termino de desayunar? Hay un excelente paté, y mis amigos son tan amables que dicen que mi vino del Rin es mejor que cualquiera de los que beben en la embajada de Alemania. Y antes de que Lord Arthur se hubiese repuesto de su sorpresa por haber sido reconocido, se encontró sentado en la estancia del fondo, bebiendo el más delicioso de los vinos, escanciado de un botellón donde se destacaba el monograma imperial, y hablando de la manera más amistosa con el famoso conspirador. Los relojes explosivos, dijo Winckelkopf,
no son un buen artículo de exportación extranjera, ya que aun suponiendo que haya suerte en pasar las aduanas, el servicio de ferrocarriles es tan irregular, que por lo general explotan antes de llegar a su destino. A pesar de ello, si usted lo desea para uso doméstico, le puedo proporcionar un excelente artículo, y garantizarle que los resultados habrán de satisfacerle plenamente. Pero, ¿puedo preguntarle a qué fin piensa usted destinarlo? Si es para la policía o para alguien relacionado con Scotland Yard, me temo que no voy a poder ayudarle. Los detectives ingleses son nuestros mejores amigos, y siempre he llegado a la conclusión de que tomando en cuenta su estupidez, siempre podemos hacer todo lo que queramos. No querría tener que prescindir de ninguno de ellos. Le aseguro, dijo Lord Arthur, que el asunto no tiene nada que ver con la policía. La verdad es que el reloj está destinado al deán de Chichester. Vaya, vaya. Nunca pude imaginar que fuese usted tan exaltado en cuestiones religiosas, Lord Arthur. Hoy día pocos jóvenes se ocupan de eso. Creo que usted me sobreestima, replicó Lord Arthur sonrojándose. La verdad, es que soy un completo ignorante en teología. Entonces, ¿se trata de un asunto meramente personal?, preguntó el anarquista. Puramente personal, respondió el aristócrata. Winkelcott se encogió de hombros, y salió de la habitación. Al cabo de unos minutos, regresó trayendo un cartucho de dinamita, más o menos del tamaño de un centavo, y un pequeño reloj francés, muy bonito, rematado por una figura de la libertad. El rostro de Lord Arthur se iluminó de alegría al verlo. «Es justamente lo que quiero», exclamó. «Y ahora dígame cómo funciona». «Ah, ese es mi secreto», dijo el alemán, contemplando su invento con una mirada de orgullo muy justificado. «Dígame cuándo quiere que explote, y yo ajustaré el mecanismo para el momento exacto». «Bueno, hoy es martes, y si pudiese usted enviármelo enseguida». «Imposible, tengo entre manos una gran cantidad de trabajos importantes, para algunos amigos míos en Moscú. Sin embargo, puedo enviárselo mañana». «Está bien, habrá tiempo suficiente», respondió Lord Arthur cortésmente, «si lo envía mañana en la noche, o el jueves por la mañana. En cuanto al momento de la explosión, fijémoslo para, digamos, el viernes al mediodía en punto. El deán siempre se encuentra en casa a esa hora». «Viernes, a mediodía», repitió Winkelcott, y se puso a escribir una nota en un gran libro de registros, que estaba sobre un escritorio, cerca de la chimenea. «Y ahora», añadió Lord Arthur levantándose de su asiento, «haga el favor de decirme cuánto debo pagarle». «Se trata de algo tan sin importancia, Lord Arthur, que solo le cobraré el costo de cada uno de los elementos. La dinamita vale 7 chelines con 6 peniques, la maquinaria de relojería 3 libras, y el porte unos 5 chelines. Me complace muchísimo poder servir a un amigo del conde Rouvalov. Pero, ¿y la molestia que usted se ha tomado?» «Oh, eso no es nada», contestó el alemán. «Tengo un verdadero placer en ello. Yo no trabajo por dinero, yo vivo por completo para mi arte». Lord Arthur puso 4 libras, 2 chelines y 6 peniques sobre la mesa, dio las gracias al alemán por su amabilidad, y habiendo logrado declinar una invitación para conocer a algunos anarquistas en un té el siguiente sábado, abandonó la casa y se dirigió al parque. Durante los 2 días siguientes, Lord Arthur estuvo en un estado de agitación terrible, y el viernes, a las 12, fue al club de Buckingham para esperar noticias. Durante toda la tarde, el portero entregó telegramas,
dio los resultados de las carreras, del estado del tiempo y de asuntos por el estilo, mientras la cinta telegráfica proporcionaba detalles tediosos acerca de la sesión nocturna de la Cámara de los Comunes, y de un pánico pasajero, registrado en la bolsa de valores. A las 4 de la tarde, llegaron los periódicos de la noche, y Lord Arthur se refugió en la biblioteca, llevándose consigo varios ejemplares de ellos. Ninguno de los periódicos, sin embargo, hacía mención, o daba alguna noticia referente a una explosión, y Lord Arthur presentía que el atentado seguramente había sido un fracaso. Esto resultaba para él un golpe terrible, y se encontraba en un estado de tensión nerviosa insoportable. Winkelkopf, a quien fue a visitar al día siguiente, se deshizo en 1000 complicadas excusas, y se ofreció a conseguirle otro reloj gratis, o una caja de bombas de nitroglicerina a precio de saldo. Pero Lord Arthur había ya perdido la fe en los explosivos, y el propio anarquista reconoció que todo estaba tan adulterado, hoy día, que hasta la dinamita era raro encontrarla pura. El alemán, no obstante, aun admitiendo que algo había marchado mal en el mecanismo, todavía guardaba esperanzas de que el reloj explotaría en algún momento, y citó el caso de un barómetro que envió en cierta ocasión al gobernador militar de Udese, el cual, aun habiendo sido puesto en la hora exacta para que explotase en 10 días, no llegó a hacerlo sino 3 meses después. Lord Arthur se sintió un poco consolado con estas reflexiones, pero nuevamente su destino fue la desilusión, pues 2 días después, al subir las escaleras, su madre la duquesa lo llamó a su saloncillo privado, para mostrarle una carta que había recibido de la rectoría. «Tu prima Jane escribe cartas encantadoras», dijo la duquesa, «debes leer esta última. Es casi tan buena como una novela de intriga». Lord Arthur le arrebató rápidamente la carta de las manos. Entre otras cosas, decía lo siguiente: «Mi querida tía, nos hemos divertido mucho con un reloj que un admirador anónimo le envió a papá el jueves pasado. Llegó de Londres, dentro de una caja de madera, y papá cree que se lo ha mandado alguien que debió leer su último sermón, acerca de la libertad y el libertinaje, porque sobre el reloj hay una figura de mujer simbolizando la libertad». Parker lo desempacó, y papá lo puso sobre la repisa de la chimenea, y cuando estábamos todos sentados en la biblioteca, el viernes por la mañana, al momento de dar las 12 en punto, oímos un ruido como un zumbido de alas procedente del reloj, y una pequeña bocanada de humo negro salió del pedestal, bajo la figura, y la diosa de la libertad se cayó, rompiéndose contra el borde de la chimenea. En principio, nos alarmamos bastante, pero la cosa era tan divertida, que mi hermano y yo nos moríamos de risa, y hasta a papá le hizo gracia. Al examinarlo vimos que se trataba de una especie de despertador, y que si se le marcaba una hora, y se ponía un poco de pólvora, hacía un pequeño estallido en el momento que se quisiese. Papá dijo que no debería quedarse en la biblioteca, pues hacía mucho ruido, así es que lo colocamos en la sala de estudio, y allí sigue produciendo pequeñas explosiones durante todo el día. ¿No crees que podría gustarle a Arthur tener uno igual a este como regalo de bodas? Deben estar muy de moda en Londres. El reloj acaba de hacer otra explosión, y papá ha ordenado que se lo lleven al establo. Creo que ya no le gusta tanto como le gustó al principio, aunque sí se siente muy halagado de que le hayan enviado un juguete tan ingenioso. Esto demuestra que la gente lee sus sermones y que sacan provecho de ellos. Papá te envía todo su cariño, al cual se unen James, Reggie y Mary. Tu sobrina que te quiere, Jane Percy. El aspecto de Lord Arthur era tan serio y triste al terminar de leer la carta, que la duquesa comenzó a reír. Mi querido Arthur,
exclamó. Ya no volveré a enseñarte cartas de ninguna joven. Pero, ¿qué le contesto sobre lo del reloj? Me parece un invento muy ingenioso, creo que me gustaría tener uno. Pues yo no creo mucho en ellos, replicó Lord Arthur, con una sonrisa melancólica. Y después de besar a su madre, salió de la alcoba. Al llegar a su habitación en el piso alto, se dejó caer en un sofá, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Había hecho todo lo posible por cometer aquel asesinato, pero en ambas ocasiones fue un fracaso, y desde luego no por culpa suya. Estaba empeñado en cumplir con su deber, pero al parecer el destino le había traicionado. Se sentía deprimido por una sensación de esterilidad en sus buenas intenciones, y por la ineficacia de sus esfuerzos en tratar de llevar a cabo un acto honrado. Quizá fuese mejor romper definitivamente su compromiso de matrimonio. Sibyl iba a sufrir, es cierto, pero el sufrimiento no podría, en realidad, inutilizar para siempre una naturaleza tan noble como la de ella. En cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre habrá guerras en las cuales un hombre puede morir, una causa por la cual un hombre puede ofrecer su vida, y como la existencia no le brindaba ya ningún aliciente, tampoco la muerte le causaba terror. Sería mejor dejar que el destino determinase su suerte. Él no iba a hacer nada por modificarlo. A las 7:30, se vistió y fue al club. Surbiton estaba allí con un grupo de amigos, y se vio obligado a cenar con ellos. Su charla trivial y sus bromas tontas no le interesaban, y tan pronto como sirvieron el café, pretextando un compromiso anterior, abandonó su compañía. Al salir del club, el portero le entregó una carta. Era del anarquista alemán, pidiéndole que le visitase al día siguiente, para mostrarle un paraguas explosivo, que operaba en el momento de abrirse. Era el último invento, y acababa de llegar de Génova. Lord Arthur, indignado, rompió la carta en pedacitos. Estaba decidido a no recurrir ya más a nuevos experimentos. Estuvo vagando por los muelles del Támesis, y durante mucho rato descansó sentado a la orilla del río. La luna se asomaba sobre las crestas de las nubes oscuras, como el ojo de un león, e innumerables estrellas brillaban en la bóveda celeste, como oro espolvoreado en una cúpula. De vez en cuando, una barcaza se deslizaba sobre las aguas oscuras, siguiendo la corriente río abajo, y las señales de los ferrocarriles cambiaban de verde a rojo, mientras los trenes corrían silbando sobre los puentes. Poco tiempo después, se oyeron las 12 desde la alta torre de Westminster, y a cada toque de su sonora campanada, la noche parecía estremecerse. Más tarde desaparecieron las luces de los ferrocarriles, y solo quedó brillando un farol solitario, como un gran rubí sostenido por un poste gigantesco, y el rumor de la ciudad se fue desvaneciendo. Al dar las 2 de la madrugada, Lord Arthur se puso en pie, y fue caminando hacia Blackfriars. Encontraba todo tan irreal como si fuese un sueño extraño. Las casas en la orilla opuesta parecían surgir de las tinieblas. Se podría decir que la plata y las sombras daban forma a un nuevo mundo. La gran cúpula de San Pablo flotaba como un enorme globo en la atmósfera oscura. Al acercarse a la aguja de Cleopatra, vislumbró a un hombre apoyado en el parapeto. Ya cerca de él, aquel individuo levantó la cabeza, y la luz de gas iluminó de lleno su cara. Era Mr. Payes, el quiromántico. No cabía equivocarse ante aquella cara redonda, los anteojos de montura dorada, la débil sonrisa afectada. Lord Arthur se detuvo, y una idea repentina cruzó por su mente. Deslizándose con pasos cautos a su espalda,
agarró a Mr. Payes por las piernas, y sin darle tiempo a reaccionar, le arrojó al Támesis. Se pudo escuchar una exclamación, y el ruido del chapotear en las aguas. Después, todo quedó en silencio. Lord Arthur miraba con ansia la superficie de las aguas, pero no pudo descubrir al quiromántico, solo su sombrero de copa, flotando sobre las aguas iluminadas por la luna. A los pocos minutos, también el sombrero se hundió, y no quedaba ya ninguna huella visible de Mr. Payes. Por un momento, su imaginación le hizo ver una silueta deforme, que subía la escalera del puente, y la espantosa sensación de un nuevo fracaso le invadió, pero solo se trataba de un reflejo, y al salir de nuevo la luna de entre las nubes, todo estaba tranquilo. Empezaba a creer que por fin había cumplido la sentencia de su destino, lanzó un profundo suspiro de alivio, y el nombre de Sibyl vino a sus labios. ¿Se le ha caído algo, señor?, dijo de repente una voz a su espalda. Se volvió sobresaltado, era un policía con una linterna en la mano. Nada importante, sargento, repuso sonriente, y deteniendo un coche que pasaba por allí, dijo al cochero que lo llevase a Belgrave Square. Durante los días siguientes, pasaba alternativamente de la esperanza al temor. Hubo momentos en que casi le parecía que Mr. Payes iba a entrar en la estancia, y en el instante siguiente, quedaba convencido de que el destino no podía ser tan injusto con él. Por 2 veces fue a la casa del quiromántico en la calle Westmont, pero le faltó valor para tocar el timbre. Deseaba estar seguro de lo ocurrido, y al mismo tiempo el temor no le dejaba actuar. Al fin, el momento había llegado. Estaba en el salón de fumar del club, tomando té, y oyendo bastante aburrido, los comentarios de Surbiton sobre la última canción de moda, cuando entró el camarero con los periódicos de la noche. Lord Arthur, tomando al azar la St. James Gazette, comenzaba a volver distraídamente las páginas, cuando de pronto un sorprendente titular cayó bajo sus ojos. Suicidio de un quiromántico. Se puso pálido de emoción, y comenzó a leer. La pequeña noticia decía lo siguiente. Ayer en la mañana, a las 7, el cuerpo de Mr. Septimus R. Payes, eminente quiromántico, fue hallado sin vida en las orillas de Greenwich, frente al Hotel Ship. El desgraciado señor había sido echado de menos durante varios días, y una gran ansiedad se había dejado sentir en los círculos quirománticos. Parece ser que se suicidó bajo el influjo de una depresión mental pasajera, causada por exceso de trabajo, y el veredicto concerniente a este caso fue entregado esta tarde por los médicos forenses. Mr. Payes acababa de terminar un extenso tratado sobre el tema de la mano humana, que será publicado en fecha próxima, y que indudablemente habrá de atraer la atención de un gran público. El difunto tenía 65 años, y no parece que haya dejado parientes. Lord Arthur salió precipitadamente del club con el periódico aún en la mano, y provocando el asombro del portero que en vano quiso detenerle. Sin perder un momento, fue a Park Lane. Sibyl le vio venir desde la ventana, y tuvo el presentimiento de que traía buenas noticias. Bajó corriendo a recibirle, y al mirarle a la cara, comprendió que todo marchaba bien. «Mi querida Sibyl», gritó Lord Arthur. «Casémonos mañana». «Lo cuelo». «Pero si el pastel ni siquiera ha sido encargado», exclamó Sibyl, riendo entre lágrimas. Capítulo 6. Cuando se celebró la boda, 3 semanas más tarde, la iglesia de St. Peter estaba llena de una verdadera multitud de gente distinguida y elegante. Ofició la ceremonia el deán de Chichester,
y todos estuvieron de acuerdo en que nunca habían visto una pareja más hermosa que la que formaban el novio y la novia. Aún más que bellos, se veían felices. Ni por un solo instante, Lord Arthur lamentó todo lo que había tenido que sufrir en bien de Sibyl, mientras ella, por su parte, le entregó lo mejor que una mujer puede entregar a un hombre: adoración, ternura y amor. Para ellos, la realidad no mató el romance. Siempre se sintieron jóvenes. Algunos años después, cuando ya tenían 2 preciosos niños, Lady Windermere fue a visitarles a su casa. Era un lugar encantador, regalo de bodas que el duque hizo a su hijo. Y una tarde, mientras estaba sentada en el jardín, con Sibía y él, bajo un limonero, viendo jugar a los niños en la rosaleda, como si fuesen rayos de sol, tomó de repente la mano de su anfitriona y le dijo: «Sibyl, ¿eres feliz?» «Por supuesto, Lady Windermere, soy muy feliz». «¿Usted no lo es?» «No tengo tiempo para serlo, Sibyl. Siempre me gusta la última persona que me presentan, pero por lo general, tan pronto como conozco a las personas, me canso de ellas». «¿Ya no le satisfacen sus leones, Lady Windermere?» «Ah, querida, ya no. Los leones son útiles solo por una temporada. Tan pronto como se les corta la melena, se vuelven los seres más insípidos del mundo». ¿Recuerdas aquel horroroso Mr. Payes? Era un atroz impostor. Por supuesto que a mí eso no me importaba gran cosa, y cuando me pedía dinero prestado, se lo perdonaba, pero no podía soportar que me hiciese la corte. La verdad es que me hizo odiar la quiromancia. Ahora creo en la telepatía. Es mucho más divertida. Pues lo que es aquí, no debe usted decir nada contra la quiromancia, Lady Windermere, es el único tema sobre el cual Arthur no permite que se burle nadie. Le aseguro que se lo toma muy en serio. No vayas a decirme que él cree en eso, Sibyl. Pregúnteselo, Lady Windermere, aquí llega. Lord Arthur se acercaba en efecto, por el jardín, llevando un gran ramo de rosas amarillas en la mano, mientras sus 2 hijos jugueteaban a su alrededor. «Lord Arthur. ¿De verdad, cree usted en la quiromancia?» «Claro que sí, Lady Windermere», dijo el joven, sonriendo. «Pero, ¿por qué?» «Porque a ella debo toda la felicidad de mi vida», murmuró dejándose caer en un sillón de mimbre. «Mi querido Lord Arthur, ¿qué es lo que le debe?» «A Sibyl», respondió él, alargando el ramo de rosas a su esposa, mientras la miraba a los ojos con expresión enamorada. «¡Qué tontería!», exclamó Lady Windermere. «Nunca en toda mi vida había oído semejante tontería». Fin.